ya pasaba en tiempo de Jesús. Lo de que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, porque no tienen más tarea que la de ser astutos. Y los hijos de la luz tienen algunas tareas más importantes que las de ser astutos, que es la de vivir y vivir bien, ¿no? Pero aquí este Evangelio se escandaliza un poco, porque parece que lo que hace el administrador, que cuando lo van a echar o cuando ya le han amenazado con que lo echan, es una trampa. Y sin embargo la parábola termina diciendo que el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia, ¿vale? Entonces parece que el Señor alaba esa trampa y en ese sentido nos estaría invitando a hacer trampas parecidas. Bueno, no es así, pero hay que situarse, como tantas veces en el Evangelio, en el tiempo de Jesús. En el judaísmo estaba radicalmente prohibida, la ley judía prohibía la usura. Y como quien hizo la ley hizo la trampa, pues entonces, ¿qué es lo que hacía la gente que quería practicar la usura sin que se notase? Pues el Señor se llevaba 100 fanegas de trigo, o se llevaba 80 fanegas de trigo, y el otro le ponía que se había llevado 100. Y entonces le debía 100, no había usura, porque había un recibo que ponía que se había llevado 100 fanegas de trigo, pero se había llevado 80. Y entonces así quedaba por así decir, la usura, es decir, los intereses del amo quedaban ocultos y no se les podía denunciar ante el Sanedrín local o ante el Sanedrín judío. ¿No? Pensad que en aquella época y en aquella cultura nunca ha habido distinción entre poderes civiles y poderes religiosos, era el mismo. Y era la ley de Dios la que prohibía la usura. Entonces, lo que hace el amo para que le reciban es un gesto de conversión. Es decir, yo os he estado cobrando a todos con usura, con una cosa que está prohibida, reconozco mi pecado, reconozco que he obrado mal, y ahora, aunque ya que me han echado, o me van a echar de todas maneras, pues por lo menos que veáis que me convierto y que hago las cosas bien. Y efectivamente, eso es lo que podría permitir que a un hombre que se ha expuesto así, reconociendo que había obrado mal públicamente, y pues pudieran recibirle en algún otro sitio como administrador. De tal manera que cuando Jesús alaba a este administrador, no lo alaba por haber hecho una trampa, le alaba por haber hecho un gesto de honestidad que, por otra parte, le exponía su pecado públicamente ante la gente de su pueblo o de su comunidad o de su ciudad, si era en Jerusalén o en Samaria, ¿no? Y así. Por lo tanto, Jesús no alaba una mala obra, alaba la astucia, la prisa que se dio a arreglar las cosas y a ponerse en orden con Dios y con la ley judía antes de, aunque le costase el hecho de ser vituperado por haber obrado mal, pero es alguien que ha obrado mal, lo ha reconocido públicamente y se ha puesto a obrar bien, ¿eh? En realidad la parábola es una invitación a la conversión, a ser astutos con las cosas de nuestra vida, que son las cosas es decir, a ser ágiles, vigilantes, a estar atentos a nuestra vida en la presencia de Dios y no a las cosas que les preocupan a los hijos de este mundo, que los llama Jesús, ¿no? A una conversión, el lenguaje del Papa Francisco, que lo lleva diciendo desde que empezó, y en otro lenguaje lo decía también el Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II, una conversión pastoral, que nos dé la libertad y la fortaleza y la valentía también para empezar de nuevo y para ir al corazón de lo cristiano, no defender al cristianismo como si fuera una ideología, no sostener, pues eso, como si fueran creencias o una manera de pensar, no, vivir según el Señor. Ese es el testimonio que nos dan los mártires, y nos lo dan también en una cosa que decía la primera lectura y que es central para si verdaderamente nos tomamos en serio nuestra vida,
somos ciudadanos del cielo, decía, y hace falta tener la conciencia de que nuestra patria es el cielo, de que nuestras raíces no es el linaje del que venimos o la historia de la que venimos, sino que nuestras raíces están en nuestro punto de llegada, porque estamos hechos para el cielo. Y por lo tanto nuestra patria, nuestra pertenencia, mi pueblo, mi familia, mi nación, sois vosotros los que el Señor me ha confiado. Y eso, a pesar de todas nuestras fragilidades, que son muchas y que no nos hace a nadie ni Superman, ni Superwoman, ni nada por el estilo, pero nos permite afrontar la historia con serenidad, con fortaleza, con capacidad de discernimiento, con la astucia del administrador injusto. Los mártires siempre han ido, y no es una gracia que uno tenga ni siquiera que pedir, porque Dios la da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero que Cristo, me lo habéis oído decir tantas veces, pero aunque solo se quedara esta frase de todas mis predicaciones, que Cristo sea lo más querido, sí que, y vivir cada día sabiendo que Cristo es lo más querido. Y luego las circunstancias las pondrá el Señor. Y Él dará la gracia para afrontar lo que haya que afrontar en cada momento. Y la sabiduría, y la pedimos unos para otros, y sobre todo la pedimos juntos, y afrontamos lo que sea juntos. El otro rasgo, no hablan las lecturas de hoy, el otro rasgo de los mártires era el perdón. Todos ellos, y es una de las condiciones casi que pone la Iglesia para beatificar a un mártir, y es que murieron perdonando. A veces pidiendo a su familia que perdonase, por favor, que no tomasen ninguna actitud de venganza posterior. Eso distingue el cristianismo de cualquier ideología. En Alhama, donde hay una de las personas que está ya reconocida como mártir, pero que no hemos podido por la pandemia celebrar su beatificación, la hermana de uno de los chicos mártires iba a llevarle la leche al que había matado a su hermano a la cárcel después de la guerra civil, y la gente del pueblo se burlaba de ella. Ella iba porque se lo mandaba a su madre, y la gente del pueblo decía, pero con los bestias que son, si han matado a tu hermano, tal, ¿qué haces tú? Tal, eres imbécil, cosas de ese tipo, en ese tipo de lenguaje u otro parecido, ¿no? que no es de aquí. Y sin embargo, ya está, la madre le daba la leche para que se la llevase a la cárcel al asesino de su hijo. Eso es una cristiana, de las de raza, de las que conocemos todos tantas, ya está, que son la columna del pueblo de Dios. Que el Señor multiplique nuestro gozo por pertenecer a ese pueblo, que es un pueblo de santos.